Bienvenidos todos. Mi grupo está conformado por Mallory Sahil, Mayra Escorcia, Andrés Palomino, María Mónica y quienes habla Sandri Mejía. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el libro de José Redarta, denominado Cómo analizar los conflictos, específicamente su primer capítulo llamado La gestión de conflicto. El tema para tratar a continuación es una herramienta útil para todos aquellos que tienen el deseo de intervenir de una u otra manera en situaciones de conflicto. Este trasciende las actuales tendencias de aproximación al conflicto desde la medición para ampliar su perspectiva desde la conflictología. Asimismo, la idea de patrón de conflicto se refiere a episodios sociales reiterativos que pueden ser discriminados y cuyo contenido manifiesta enfrentamiento entre personas de cualquier ámbito. La problemática definición de conflicto. Si nos referimos al conflicto en términos amplios, puede ser relativamente fácil alcanzar un acuerdo en el concepto. Sin embargo, al intentar precisar, inmediatamente nos damos cuenta de que estamos ante un constructo bastante complejo. Moscovici, en 1981, ha visto el conflicto inmerso en la interacción de los procesos de cambio y predominio, afirmando que los procesos de influencia están directamente unidos con la producción y reabsorción de los conflictos. Además, este mismo autor, quien es un tedioso de los procesos de conflicto y consenso, ha sostenido también que en la medida en que los procesos de influencia social tienen lugar en el marco de una interacción en la que cada miembro del grupo tiene buenas razones para reducir o resolver el conflicto o desacuerdo. Estos procesos aparecen estrechamente emparentados con un proceso de negociación. Lewin, 1973, en cita de Vendrell, 1987, afirmó que el conflicto debe concebirse psicológicamente como una situación en la que fuerzas que se oponen de modo simultáneos entre sí y con igual intensidad actúan sobre un mismo individuo. En general sobreviene una situación de conflicto cuando existe por un lado una tendencia a arriesgarse en una actividad y por otra parte a una fuerza opuesta a dicha actividad. Esta concepción de Lewin nos sitúa en el marco del conflicto intrapsíquico, en la medida que no clarifica si las fuerzas a que se refiere pueden ser internas o externas al individuo. Deutsch, en 1973, aclaró que el conflicto interno ocurre cuando existe una actividad incompatible, refiriéndose al término como aquella acción que previene, obstruye, interfiere, daña o hace que algo sea menos agradable o efectivo. Estas acciones se pueden originar en una persona, grupo o nación. Dificultades en la aproximación psicosocial. Acercándonos un poco más a lo que es el conflicto para estudiarlo, comprenderlo y extraer conclusiones útiles para la ciencia, podemos hacer dos miradas o direccionarlo hacia dos direcciones. Por una parte, hay que entender que el fenómeno debe tomarse desde un enfoque multidisciplinar extenso y por otro lado, haciendo una aproximación hasta una disciplina específica, en este caso llevando hasta nuestro campo de ejercicio profesional, se puede entender o mirar el conflicto desde la psicología social. Del conflicto existe una visión mucho más amplia que la psicosocial. Por ejemplo, hay otras disciplinas o especialidades que definen, se refieren y explican el conflicto desde su ámbito de estudio, lo cual evidencia la amplitud del campo en el que nos desenvolvemos. Entonces, adoptar una única perspectiva acerca del conflicto sería limitarnos nosotros mismos a la apertura de otros campos de acción. Para comprender mejor y entender desde la perspectiva psicosocial, se deduce entonces que el conflicto, que si bien ya es inabordable desde un único enfoque disciplinar, cuando intentamos hacerlo desde la psicología social, nos encontramos con unas dificultades y unas limitaciones internas y propias de esta disciplina, lo que nos resulta forzoso entonces adoptar una posición que asuma riesgo teórico, puesto que nos puede conducir a obtener resultados mal fundamentados, contradictorios e insatisfechos.
Se puede decir que no existe una teoría general del conflicto, aunque algunos autores señalan la importancia de su existencia, como lo es Alzate, quien afirma la importancia de la existencia de una teoría general del conflicto, ya que esta no solo nos ayudará a explicar, a predecir y a tratar algunos de los elementos del comportamiento humano, sino que también constituye la base de la comprensión de los conflictos particulares. Además, es relevante señalar la importancia que tiene y que ha tenido la psicología dentro del campo de estudio de los conflictos, como se ve señalado o reflejado en la siguiente tabla. Resaltando que estos no son los únicos procesos de conflicto. Para hablar de las fuentes de los conflictos, primeramente se hace necesario ahondar en la filosofía, la religión y demás áreas que buscan dar cuenta a la razón a la cual responde el ser humano, ya que somos incapaces de responder los conflictos existenciales propios, por tanto se hace difícil identificar el origen de los conflictos. En 1987, Vincent efectuó un amplio resumen al respecto. Este autor, al analizar las distintas escuelas que tratan de explicar el conflicto, sostiene que sus puntos de vista son totalmente insuficientes para dar cuenta del fenómeno conflicto. En este sentido, se puede mencionar que este es uno de los temas más delicados debido a su complejidad. Por ello encontramos a Hobbes. Este refiere que en la naturaleza del hombre encontramos tres causas principales de disensión. La primera es la competencia, en segundo lugar la desconfianza y en tercer lugar la gloria. A esto reducía el autor las grandes fuentes del conflicto. Ahora bien, Fisher, al hablar de las fuentes del conflicto integral, denomina a las diferencias económicas, las divergencias en valor y en el poder como las fuentes básicas de los conflictos. Gestión del conflicto. En consecución, les daré una breve introducción sobre qué es conflicto, que para Thomas, en 1992 es el proceso que comienza cuando una parte percibe que afecta negativamente a un individuo y que está próxima a afectar a algo que lo concierne. También se puede decir que son todas aquellas situaciones de desacuerdos intencionados entre personas, grupos o comunidades. Cabe resaltar que las personas involucradas tienen diferentes necesidades, intereses, perspectivas propias y distintas, ya que son ellos los que la están vivenciando. Hay que mencionar que en el conflicto la percepción de las personas involucradas es lo principal. La gestión del conflicto la trataré desde la perspectiva de la intervención, sea o no resolución de conflicto. Lo que realmente importa es el qué hacer, qué aportar en situaciones concretas de quién es el afectado. Lo que busca la gestión del conflicto es actuar en pro de disminuir el conflicto o lo que está pasando, para que éste no permita que su porcentaje de afectación negativa en las personas o comunidad no aumente cada día más. Conflicto siempre existirá. Lo que marca la diferencia en estas situaciones es cómo se afronta, cómo se gestiona. Lo que se quiere es identificar la raíz del problema para reducir su efecto negativo. Lo que hay que hacer es prevenir y afrontar de forma constructiva los conflictos. Algunos aportes del pensamiento actual sobre el conflicto. Roy y sus colaboradores publicaron un trabajo titulado Conflicto y negociación en las organizaciones. Estos autores sostienen que ese tema puede agruparse al menos en 6 aproximaciones, pero que la amplitud del campo les obliga a revisar únicamente 3. El nivel micro, que sería lo psicológico, la negociación y la mediación. Además, hallan que no existe una definición unitaria de conflicto, pasando luego a agrupar los conflictos descritos en distintos modelos, de los que se deducen las siguientes conclusiones. Se originan en una variedad de fuentes, se puede manejar mejor respecto a sus consecuencias que a sus causas. La conducta colaborativa es fuertemente deseable como forma de manejar y resolver un conflicto. Los procesos interpersonales y de grupos pequeños deben ser examinados aparte de las variables ambientales y sociales.
Morton cita 3 casos sobre la familia, una organización y de orden internacional para decir que estos tienen en común procesos psicosociales en su base que deben ser analizados. Donough y Kay afirman que el conflicto interpersonal debe ser comprendido en el marco de las relaciones interpersonales. Sostienen que en la Edad Antigua y en la Edad Media la filosofía y la religión han proporcionado distintos paradigmas culturales para comprender el conflicto interpersonal. Muchos de estos modelos existentes en la literatura científica nunca han sido validados o confirmados, incluyendo el modelo de Pondy, y que se ha hecho poco esfuerzo en integrar y en aprovechar lo existente antes de crear un nuevo modelo. Terminaremos con la frase de Raymond Samson: únicamente con la aceptación los conflictos empezarán a transformarse. El rechazo se disolverá y dejará de atraparte. Si realizas una tarea con amor, cualquiera que sea, esta dejará de convertirse en una carga para ser una bendición.